Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de cálculo de variaciones y control óptimo. Estábamos con la programación dinámica, las ecuaciones de Bellman en términos estocásticos. Habíamos introducido aleatoriedad en nuestros problemas, en nuestro modelo general. Entonces, hoy vamos a hablar de la relación que hay entre un problema estocástico con un problema puramente determinístico, es decir, en donde no se produzca no haya ninguna perturbación aleatoria. Entonces vamos a hablar del principio de equivalencia. Aquí teníamos de los dos vídeos anteriores, que hicimos incluso un análisis de Monte Carlo y en el vídeo anterior vimos este problema estocástico. Y teníamos estos resultados, siendo la variable, la perturbación aleatoria en K0, en K1 y en K2, una normal independiente, una normal de media 0 y varianza 1. Entonces vimos este resultado que dependía, había un control U0 que era menos 4 quintos, que era determinístico, luego U1 era menos 3 quintos, una parte fija y otra aleatoria, aditiva, y U2 era menos 1. Y las variables x1, x2, x3 de estado, pues de la misma forma, tenían la misma forma, una parte fija y una parte aleatoria. Bien, entonces, si hay problemas en los que sustituimos la variable aleatoria por su media, y, es decir, nos dan este problema estocástico. Entonces, si en la ecuación de estado, en el sistema de estado, las variables aleatorias las sustituimos por su media y del funcional objetivo eliminamos el operador esperanza, si hacemos eso y el resultado, el resultado es el mismo, es decir, la solución en U0, U1, U2 es la misma, lo que tenemos entonces se dice que ese problema cumple el principio de equivalencia cierta. Es decir, que un problema estocástico da como resultado, como solución, eh, da como solución el problema determinístico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, a este problema, si, como digo, eliminamos el operador esperanza, el operador esperanza, entonces tenemos que sería el sumatorio de k igual a 0 hasta 2 de x de k al cuadrado más u de k al cuadrado más 2x de 3. Si eliminamos el operador esperanza, como digo, y hay que calcular u0, u1 y u2, entonces, y de la ecuación de estado sustituimos la variable aleatoria por su esperanza, que nos dan en el enunciado, sometido entonces en este caso a xk más 1 igual a x de k más u de k, entonces más v de k, pero hemos dicho que esto lo sustituimos por su esperanza, y la esperanza que nos da el problema para cada k es que la esperanza sea 0, para cada k es 0 e independientes. Entonces esto lo sustituimos por 0. Entonces vamos a ver que el resultado, es decir, los controles van a ser los mismos, Entonces podemos resolver este problema determinístico. Y teníamos con x0 igual a 1. x0 igual a 1. Entonces, para no repetir la ecuación de Bellman, lo podemos resolver, podríamos resolverlo por el procedimiento de Lagrange, de los multiplicadores de Lagrange, o lo podemos hacer sustituyendo lo que es la ecuación de estado en el funcional correspondiente.
Lo vamos a hacer así como una variante. Ya hemos hecho algún ejercicio con esa variante y lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Por variar, ¿no? Entonces lo que tenemos es que minimizar, tendríamos que minimizar, sería x0 al cuadrado más u de 0 al cuadrado más x1 al cuadrado más u de 1 al cuadrado. Estoy sustituyendo esto. Como son pocas, lo podemos hacer a efectos didácticos. x2 al cuadrado más u de 2 al cuadrado más 2x de 3. 2x de 3. Entonces, podemos sustituir x0, bueno, sería, podemos sustituir ahora x0 por su valor, que es 1, u de 0 lo dejamos tal cual. Tenemos que encontrar una función en u de 0, en u de 1 y en u de 2. Entonces, x de 1 al cuadrado, x de 1 sería x de 1 sería x de 0 más u de 0. Pues lo ponemos 1 más u de 0, u de 0. Alguna vez lo voy a poner sin paréntesis porque por economía, bueno, vamos a ponerlo ahora con paréntesis, lo quitamos, u de 0 al cuadrado más u de 1 al cuadrado más x2 al cuadrado sería u1, x0, que es 1, más u de 0 más u de 1, ¿vale? Sería 1 más u de 0, según el sistema, u de 0 más u de 1 al cuadrado más u de 2 al cuadrado más 2 por x de 3, pero x de 3 sería 1, según esta ecuación, en diferencias, que es lo que nos da el sistema, el estado del sistema, 1 más u de 0 más u de 1 más u de 2. Entonces ya tenemos una función, hemos sustituido en lo que se dice la programación matemática, en programación matemática hemos sustituido, porque hemos podido, las restricciones en la función objetivo, en este caso en el funcional objetivo, ¿no? Entonces ahora tenemos que minimizar, esto lo podemos llamar j, si queréis. Tenemos que minimizar j, que depende de u de 0, de u de 1 y de u de 2, y no tiene ya ninguna restricción porque hemos logrado introducirlas en el funcional objetivo. Entonces, las condiciones necesarias de primer orden, serían, vamos a cambiar de color, sería que la parcial de j con respecto a u0, en este caso, u0, sea igual a 0. Entonces, si derivamos aquí en esta función, es 2u0 más 2 más 2u0, es decir, 2 por este paréntesis. Y la derivada de u0, que es 1, sería 2 más 2u0. Más, donde hay u0, aquí otra vez, 2 más 2u0 más 2u1, es decir, sería 2 multiplicado por este paréntesis y multiplicado por la derivada de u0, que es 1. Y más, aquí ya no hay cuadrados, tendríamos más 2 igual a 0. Si esto lo simplificamos, lo que tenemos es que 3u de 0 más u de 1 es igual a menos 3. Salen ecuaciones lineales y tendríamos esta primera, para la primera condición de primer orden, necesaria de primer orden, de máximo o de mínimo, vamos. La parcial de j con respecto a u1, vemos donde hay u1, aquí tendríamos 2 por u de 1, más, aquí hay u de 1, más 2, más 2u de 0, más 2u de 1, sería 2 por este paréntesis de aquí, por la derivada de u de 1, que es 1.
Aquí no hay u de 1, pero aquí sí. Entonces esto sería más 2 igual a 0. Entonces, si simplificamos, ordenamos términos, etcétera, tendríamos que u de 0 más 2u de 1 sería igual a menos 2. Esta sería la segunda ecuación. Y la última, j con respecto a u2 sería igual a 0. Entonces tendríamos que u2 está aquí, la primera u2, 2u2 más 2 igual a 0. De aquí directamente obtenemos, es una función, es una ecuación con una variable, entonces se puede despejar la incógnita con incógnita y sería menos 1. O sea que u de 2 sería menos 1, que es independiente a los otros u de 0, a los otros controles. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, que es muy sencillo, tenemos que nuestro sistema nos daría u de 0. Bueno, lo pongo en paréntesis ahora ya. Esto sería u de 2. U de 0 sería igual a menos 4 quintos, y u de 1 sería igual a menos 3 quintos. Entonces vemos que el resultado con respecto al problema estocástico, u de 0 es menos 4 quintos y u de 1 nos queda que sería la media. U de 1 es menos 3 quintos. Esto es la media de u asterisco de 1. Luego es la misma y u de 2 sería igual a menos 1. Es decir, aquí obtendríamos la media. El resultado sería como si fuera... No, es la media. Es la media. Es sin sesgado el tema, el asunto. Entonces, tendríamos la solución sería la misma en u de 0, u de 1 y u de 2. Y en los casos en los que está fijo los u's coinciden perfectamente. Entonces, si sustituimos estos valores en la ecuación de estado, vamos a obtener las variables de estado. Entonces las variables de estado van a ser x de 0, bueno, x de 0 es 1, que es el enunciado del problema, x de 1, esto es todo en el óptimo, x de 1 estrella sería un quinto y x de 2 estrella sería menos 2 quintos y x de 3 estrella sería menos 7 quintos. Tenemos que el resultado en la media de las variables de estado en términos la media de esas variables de estado en términos estocásticos coinciden con la solución determinística. Luego las soluciones en medias son exactamente las mismas, tanto en un caso como en otro. Bien, ¿cuándo no se va? Por tanto, se cumple el principio de equivalencia. ¿Cuándo va a ocurrir? No va a ocurrir eso. ¿Cuándo no va a ocurrir eso? Pues no ocurrirá eso cuando la variable de estado, la perturbación aleatoria esté en forma multiplicativa con x de k o u de k. Por ejemplo, si aquí hubiera un coeficiente v de k multiplicar a x de k o a u de k o a los dos, lo que tendríamos es que el principio de equivalencia cierta no se va a cumplir. No se va a cumplir y podremos obtener valores, si no se cumple, vamos a obtener valores de los controles distintos en términos estocásticos a la solución determinística.
¿De acuerdo? Entonces este sería el principio de equivalencia cierta, que hemos visto un caso en el que se cumple, que es, en general, se cumple cuando la variable es aditiva. Cuando la variable es aditiva. Independientemente de la distribución que tenga e independientemente de la media y de la varianza que tenga. Muy bien, pues eso es lo que os quería comentar. Este vídeo ha sido relativamente rápido para lo que acostumbramos a hacer, a, a explicar. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y como siempre os digo, no os olvidéis suscribiros a este que es siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.